Terapia experimental con anticuerpos. Y yo espero que la policía... Por lo que se recomienda, además del lavado de manos. Hasta aquí las noticias de hoy. No tenemos nada más que informar. Yo creo que es hora que todos apaguen sus computadoras o televisiones y se vayan a dormir. Te estoy hablando a ti, Andrea. ¿Por qué sigues despierta? Pues es que quiero estar bien informada. Pero llevas todo el día y toda la noche viendo las mismas 5 noticias. ¿No crees que ya estás bien informada? Bueno, sí, pero... No estás durmiendo bien y hoy tampoco hiciste ejercicio por estar pegada al Instagram. No, tú me quieres volver más loca y eres una voz en mi cabeza y no existes. Y te voy a poner mute. Por fin se quedó callada esa. Pues, ¿qué se cree? ¿Quién me va a venir diciendo a mí cuándo debo dormir, qué comer y cuánto ejercicio tengo que hacer? No, pues si eso lo decido yo. Aunque pensándolo bien, sí debería de meditar más y leer, de hacer ejercicio. Ella solo quiere lo mejor para mí. Desconéctate, descansa, haz ejercicio, practica meditación, desconéctate, descansa. Desde que inició el confinamiento, todos nos hemos preocupado por cuidar nuestra salud, usar cubrebocas, cuidar a los que nos rodean, cuidar incluso nuestra alimentación. Pero, ¿qué hay de nuestra salud mental? Por eso tenemos invitado de honor el doctor Armando Barriguete el día de hoy. El doctor Barriguete es consultor de la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es director de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria desde 1986. Es médico del Hospital Ángeles Lomas y Puebla. Es investigador de la Universidad de Anáhuac y Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. También es académico en la Academia Nacional de Medicina MX, Academia Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Medicina y Academia Nacional de Cirugía de Francia. Academy for Eating Disorders en Estados Unidos, Fellow en Meehan Award, oficial de la Orden Nacional de la Liga de Honor de Francia en México. Bienvenido, doctor. Primero que nada, doctor, quería preguntarle qué es la salud mental, en resumen, ¿no? Porque creo que es un tema muy, no complicado, sino muy extenso, ¿no? Sí, la salud mental se refiere a la parte emocional de la salud completa, pero yo sí creo que es buena esta pregunta porque tenemos que hablar de una sola salud que incluya lo mental, porque si no vamos a seguir viviendo y entendiendo al ser humano como dividido. Es decir, si tú me hablas de salud mental, me tendrías luego que hablar de salud física y después me tendrías que hablar de salud espiritual y luego me tendrías que hablar de salud social. Entonces, toda esta salud tendría que ser una sola, en donde una de las menos tomadas en cuenta es la salud mental, que se refiere a la parte emocional, pero se refiere a algo muy importante, que es el que yo me considere y considere al otro, porque lo emocional solamente se activa al contacto conmigo, mis emociones y mi entorno. Y cuando yo no tengo una buena conexión conmigo o con el otro, es cuando empiezan los problemas. Y ahorita, doctor, por la dinámica que estamos viendo, como usted lo menciona, los diferentes tipos de salud, no solo la física, con el COVID, etcétera, ha estado afectada, sino pues la salud mental y como lo mencionaba, incluso yo creo que todos estamos viviendo en unos tiempos de ansiedad, de preocupación. ¿Cómo se ha visto afectado esto ahorita en específico con el tema de COVID? Bueno, la salud se ha impactado y se ha impactado porque, como mencionaba, la parte emocional nos sirve como radar y nos sirve también como puente de comunicación hacia los otros. Si mi entorno de repente se modifica, se cierra, ¿sí?, y me limita, ya empieza una dificultad natural. Si a esto le sumamos la amenaza en el afuera de un virus real, de una infección, entonces todo se empieza a complicar y la tensión aumenta. Es que la mente, sí, junto con el cerebro, que están pegaditos, son partes complementarias. Para que funcione bien, tiene que tener bajos niveles de tensión. Entonces, esta situación hace que la tensión se eleve y que mis procesos mentales no puedan ser tan fáciles
como eran antes. Es tan impactante el tema de aislamiento que, si ustedes recuerdan, es a través del aislamiento uno de los más graves modelos de depresión, de extorsión o de lavado de la mente. Aquí se suma un fenómeno muy importante, interesante y peligroso, que es el de la cuarta revolución, ¿no? La del carbono, la industrial, pero esta última revolución es muy interesante, pero muy peligrosa, porque el ámbito físico, ¿sí?, el ámbito emocional y el ámbito de las cosas, a través de Internet y a través de estas plataformas, todas están conectadas y dan la sensación de uno ser inmenso o uno tener acceso a mil cosas, pero no necesariamente estas reflejan la realidad. Entonces es una situación de extremos. Yo limitado y aislado en un departamento de muy poquitos metros, con un ingreso muy bajo o con el riesgo que me corran o ya corrieron a mi papá, ¿sí?, sin poder ir a la escuela, aislado para mis clases. Y por otro lado, tengo acceso a un Instagram en donde yo veo, no sé, las montañas, las rocallosas o los lugares más increíbles o las cosas más lujosas o los coches más famosos o las mujeres más guapas o los hombres más fuertes. Entonces vemos que esta gran diferencia hace que la crisis que todos estemos viviendo sea muchísimo mayor. De ahí que la desesperación, la angustia, ¿no?, la tristeza, la violencia ha aumentado ante una sensación de desesperanza. Justo menciona dos puntos bien importantes, doctor, que uno es el aislamiento y otro la información constante que tenemos al alcance, pues, de un clic, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos en este caso para poder, por ejemplo, tener una convivencia en lo que cabe normal con amigos y familiares sin poner en riesgo nuestra salud? Porque el aislamiento obviamente nos afecta y estamos como usted lo mencionaba, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué podríamos hacer para tratar de quitar un poquito eso y convivir un poco con nuestros familiares, aparte de las conferencias, etcétera? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto? Tenemos que recargarnos a funcionar a través de lo que tiene evidencia científica. Quiere decir, a partir de lo que ha funcionado, y no solamente es una ocurrencia, ¿sí? Porque hoy también, que es muy bueno que todos opinen, pero no toda la gente que opina basa sus comentarios en evidencia científica. Y hay un concepto que quisiera compartir con ustedes y que nos quedara muy claro por qué es tan importante conocerlo y por qué es tan importante el bienestar. Este concepto es el de sindemia. Sindemia, el año pasado fue el Año Mundial de la Nutrición y la revista inglesa Lancet dijo algo muy importante, que para entender la nutrición, pero para entender al ser humano, en el 2019 había que tomar en cuenta que vivimos varias pandemias simultáneas que dan como resultado un estado de sindemia. Ellos se referían a la pandemia de obesidad, que es una pandemia muy grave que siempre se nos está olvidando y que hoy vemos que los efectos graves del COVID es resultado a un alto nivel de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas que resultan del sobrepeso y la obesidad. Entonces mencionaba obesidad, mencionaba desnutrición, que también es otro de los factores de riesgo para el tema COVID. Y el tercero es cambio climático, que hoy lo vemos claramente también. Entonces vemos que el año pasado se hablaban de 3 pandemias que hacen un estado de sindemia. Quiere decir que el mundo vive y no nos hemos acabado de dar cuenta que vivimos a nivel global, pero también a nivel personal, varias pandemias encimadas. Hoy, el 2020, tendríamos que agregarle COVID, pero había que agregarle otras 2 que son muy importantes y que a veces se nos olvida porque nos acostumbramos, pero son gravísimas, que es drogas y violencia. Es decir, son pandemias grandes universales que alteran todo. La violencia hace que, si sucede en mi época de desarrollo, hace que yo a nivel neurológico,
mi manera de reaccionar es impulsiva, puede ser evasiva, si voy a tener dificultad para concentrarme, es decir, tiene efectos muy graves y las drogas que muchas veces van juntas hacen que mi contacto sináptico en mis neuronas no sea bueno. Okay. Entonces tenemos 5 pandemias a la vez que están conviviendo. Y la última, que también es una pandemia que hoy es el tema de la plática de hoy, es la enfermedad mental. Es decir, es un problema muy grave, la enfermedad mental, porque solamente en México se dedica el 2% del presupuesto total de salud para el tema de salud mental. Por eso es muy importante que nosotros podamos aprender cosas que nos pueden servir. Y aquí entra un programa y un modelo muy importante que es el bienestar. Es decir, el bienestar es muy interesante porque cuando nosotros vemos la definición de salud, ¿sí?, en la Ley General de Salud, que es la que define la OMS, este concepto, dice: la salud es un estado pleno de bienestar físico, emocional, espiritual y social, y no solo la falta de sintomatología. Uh-huh. Si aquí nos detenemos, nos queda muy claro que lo que determina la salud es el bienestar. Y el bienestar es muy interesante porque el bienestar es un proceso grupal donde se incluye lo emocional, ¿sí?, obviamente la higiene, obviamente toda la parte física, pero es un estado en donde no se puede lograr si no es un estado compartido. Entonces sí creo que su público tiene que estar atento y buscar a través de todas estas conductas que nos llevan a bienestar, poderlas promover. Y estas conductas son conductas que todos conocemos, que es el tema de actividad física, el tema de lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, el tema de consumir agua simple potable, el tema de medirme en el sentido de porciones, en el sentido de, obviamente, no drogas, no violencia, en el sentido de poder expresarme, ¿no?, pero no ofender, que tiene que ver con compartir, uh-huh. Es decir, yo poder compartir lo que estoy pensando, lo que me sale bien con mi gente. Entonces, más que buscar una sola acción, poder entender que es el bienestar lo que nos puede ayudar a enfrentar la sindemia. Claro, y en específico, doctor, qué interesante lo que comenta el bienestar. En específico ahorita, las acciones, independientemente de esas conductas que nos comentó de la lactancia, etcétera, ¿qué podemos hacer ahorita viviendo lo que estamos viviendo para tener bienestar? Lo que esté en nuestro alcance de las manos, porque como lo mencionábamos, pues estamos limitados y en aislamiento, ¿no? Bueno, uno, tenemos que tener muy claro y limitar el uso de pantallas. Es decir, a cierta hora se retiran los celulares, limitar la mala calidad de información dentro de nuestras redes sociales. Otra cosa muy importante es el tema de tener horario, tener un horario claro en donde hay hora de levantarse, hay que desayunar. El desayuno es lo primero que uno consume en los primeros 60 minutos al despertarse. Comer frutas y verduras de temporada que son más baratas. Otro punto importante es consumir agua simple potable. Es decir, sí hay que acostumbrar a nuestros hijos, que no es castigo, sino es la mejor manera de hidratarse. Puede uno comprar un filtro, sí, y un filtro nos puede durar muchos meses para poder tener el agua simple potable, porque hay zonas en donde el agua no sale tan bien. Otra cosa importante es el poder platicar y el poder discutir y el poder pedir la opinión y generar un espacio en donde uno pueda platicar. Entonces tenemos un horario, tenemos tiempo para las pantallas y para el uso de celulares, para todos. Durante el momento de los alimentos tienen que estar apagados o fuera del área de acceso. Tiene que volverse un hábito. Vamos a comer, dejan allá sus celulares todos, incluyendo papá y mamá. O vamos a cenar o vamos a desayunar. Entonces tiene que ser un tiempo fuera donde uno puede platicar. Teniendo el aparato al lado es imposible que cualquier gente platique. Entonces lo que ustedes ven es poder regresar a que nosotros podamos convivir.
que podamos otra vez platicar y regresar al tema que les mencionaba, que la salud mental es el poder tener un registro claro mío y de los otros, que en momento de tensión es más difícil, pero con los aparatos, con reclusión y con redes sociales a 1000, es mucho más difícil porque no nos podemos comunicar. Ujú. Y es en esa comunicación en donde tenemos que estar alerta si hay algún síntoma o signo de estrés, de enojo, de cansancio, de insomnio, de violencia o de depresión que implique que necesitemos ayuda, y con mucho gusto le mando al WhatsApp o donde sea Ujú. la lista de todas las instituciones en las cuales participamos y de manera gratuita puede uno hablar para pedir orientación. No tiene que estar uno pésimo para marcarle. Puede uno marcar y ahí le orientan a uno. Justo un punto bien importante que toca, doctor, o sea, ya nos compartió un poco las técnicas de cómo poder prevenir esta sobreinformación, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en el momento de estrés o ansiedad? Que a lo mejor sí, pues estuvimos en la pantalla todo el día, tenemos información negativa, etcétera. ¿Qué pasa qué podemos hacer o qué técnicas usar para ya cuando se está pasando por ese momento de ansiedad? Bueno, dentro de los hábitos que tenemos que promover, así como tiene que haber un horario y todo lo que ya mencioné, Ajá. es el de la actividad física. Okay. Es decir, sí es muy importante que si soy niño o adolescente, tengo que hacer 1 hora de actividad física diaria, al menos 5 días por semana, y si soy adulto, al menos 30 minutos. Entonces, dentro de los hábitos sí tiene que ser el poder salir, ¿no? Bajar las escaleras y dar 3 o 4 vueltas a la manzana con su cubrebocas y dar varias vueltas hasta que se cumpla 1 hora. Se sugiere que no bajen solos, que vayan acompañados o acompañadas. Si hay un parque cerca, ir al parque y caminar, ¿sí? Buscar un horario donde no haya mucha gente. Pero la actividad física va a ser muy importante. Y lo otro es que no estar yo sentado más de 2 horas seguidas. Porque aquí viene el otro tema importante, que es el del sedentarismo. Uh-huh. La actividad física nos mantiene por un lado, pero si yo me quedo las 8 horas sentado sin pararme, ¿sí? Ya también mi cuerpo y mi fisiología se alenta otra vez, y todo lo que gané en la hora que me eché en la mañana, me la voy a chupar. Entonces cada 2 horas al menos, poderme parar, dar una vuelta, si vivo en un edificio, ¿no? Poder bajar las escaleras y volverlas a subir y luego ya volverme a sentar, tomar un poco de agua sola, ¿no? Puede ser con un poquito de limón, se le sugiere que no se le ponga azúcar, o con un poco de naranja, que lleven en la época de las naranjas. No tenemos que usar azúcar. Entonces, con esta parte de la actividad física se reduce muchísimo el estrés. Otro tema importante es saber respirar, ¿sí? Es decir, si yo no me pude parar a dar la vuelta y bajar la escalera, sí, en esas 2 horas me levanto, meto el aire, lo contengo un poquito y lo saco, puedo levantar los brazos, sí, puedo levantar los brazos y luego sacar el aire, sí, hacerlas unas 10 o 20 veces, sí, poderme estirar un poquito y tocarme los pies, poder pensar en otra cosa que no sea la escuela, relajarme un poquito. Quien le guste la meditación, es un muy buen hábito también la meditación. En caso de que yo vea que esto no es suficiente, ¿sí? Es importante comentarles a mis papás, comentarle a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, para buscar ayuda, porque esto puede generar ya un estado de estrés, ¿sí? En donde yo ya voy a empezar a responder de acelerado, donde yo ya puedo tener respuestas no adecuadas, o inclusive que se pueden acercar al tema de incómodas o violentas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, doctor? O sea, a lo mejor te dejas llevar por el ritmo de estar sentado todo el día, o incluso no conviviendo pues con tus amistades, etcétera, lo que mencionaba usted. Pero ¿cómo se puede dar uno cuenta que ya está afectando su salud mental? Bueno, hay una tabla muy importante que tiene que haber en todas las casas, que es la tabla del violentómetro, porque es uno de los modelos más claros en donde me alerta a situaciones, digo algunas, ¿no? Por ejemplo, bromas,
¿no? El mexicano somos mucho de bromas, pero tenemos que diferenciar las que son hirientes o son maleducadas o groseras, a las que son muy atinadas y muy simpáticas, que nos hacen pensar y que nos hacen generar ese espacio creativo y burlón a veces, muy mexicano. Y para uno mismo, o sea, no necesariamente con las demás personas, cuando uno mismo ya está afectado y a lo mejor no se da cuenta, aparte del violentómetro, ¿se puede aplicar a uno mismo o qué conductas deberíamos de estar un poquito alertas? Exacto, sí se puede aplicar, pero desde que yo me hablo feo, y es un tema importante. Claro. Yo me dedico a trastornos de la alimentación principalmente, sí. Y muchos de mis pacientes se hablan feo, muchísimas. Se hablan muy feo cuando se visten, cuando se arreglan, cuando se comparan. Entonces yo creo que cuando uno se habla feo, sí tiene uno que pedir ayuda porque no es justo, ¿sí? Entonces ese es un indicador. Otro es que no pueda dormir, ¿sí? O que esté durmiendo demasiado. Otra es que esté muy irritable. Uno grande y grave es que me den ganas de llorar, ¿sí? Entonces, estos son signos que quiere decir que yo ya no estoy a gusto y mi posibilidad de equilibrio y balance no la tengo activada o no está funcionando bien. Y es cuando pedimos ayuda, ¿no? Cuando debemos de pedir, es cuando debemos de pedir ayuda. Exacto, o cuando yo ya no estoy pudiendo acudir a mis amigas, a mi amiga amiguísima o a mi superamigo, o no se lo puedo platicar a mi prima que me llevo re bien, o a mi vecino, o a mis papás, ¿no? Entonces ahí sí hay que pedir ayuda. Y en mi libro que se llama Los Pilares del Bienestar, hay varios capítulos específicos sobre cuáles son las principales conductas para estar bien, que son estas que estamos platicando, pero también pueden consultarlos en el libro. El tiempo de pantallas es necesario porque nuestra mente tiene que descansar. Claro. Y dos, porque nosotros tenemos que regresar a convivir con nosotros. Cuando estamos en la pantalla no convivimos con nosotros. Okay. Es decir, no me pregunto qué siento, cómo estoy, sino solamente yo respondo a esos estímulos. Por eso nos encanta, porque nos distrae mucho. Entonces, el apagarlos, es decir, para yo estar en contacto conmigo, en mi familia, solo es posible sin estos dispositivos móviles. Okay. Podemos ver una película y una serie juntos, también es cierto. Es otro canal interesante. Pero sin pantallas y poder regresar a juegos de mesa o poder platicar o poder comer. Bueno, el tema de animales de compañía es otro tema muy importante. Justo ahorita, es que estaba llorando. Y no, pero es muy importante porque son parte de la familia. Aunque nosotros creemos que aprendemos a dar hasta que no tenemos un cachorrito, nos damos cuenta de todo lo que tenemos que implementar, porque no lo podemos dejar como si fuera un muñeco. Sí, claro, totalmente. Y también genera red social, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conductas que nos hagan más social, más respetuoso, más generoso y compartido, siempre nos van a ayudar, ¿eh? Y otro tema importante, estar en contacto con los seres de la familia a través de las diferentes aplicaciones, ¿no? Y ahorita estar muy cerca de nuestros adultos mayores, porque con el confinamiento hay que diferenciar, ¿sí?, el distanciamiento social del aislamiento. Okay. Entonces, marcarles, ¿no? Que los nietos le marquen al abuelo, ¿no? Los hijos al papá, y platicar un rato, buscarlo seguido, porque la soledad en ellos es muchísimo mayor y la variedad en ellos es muchísimo menor. Nosotros tenemos mucha más variedad de redes sociales, de Netflix, de series, de libros, ¿no? Audiolibros, ¿no? Y leer. Yo creo que leer también es un tema muy importante porque nos desconecta, nos mete en historias, nos hace viajar, sí nos desarrolla las funciones intelectuales y emocionales. Entonces yo creo que la lectura también es uno. Y la música, ¿no? También la música es maravillosa. Doctor, nos va a compartir dónde pedir ayuda, ¿verdad? Pero también, aparte que nos comparta dónde pedir ayuda en específico, los números, etcétera, ¿cómo pedir ayuda? O sea, ¿cómo se hace para pedir ayuda en estos casos, pues? Sí, es decir, sí creer que si uno está incómodo, es cierto,
si no me estoy sintiendo bien, es cierto. Entonces, empezar por yo tomar esas señales como reales. Ok. Y acercarme, ¿no? Desde a una aplicación, desde poder mandar un mensaje o a gente de mi confianza, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, el poderle transmitir que no me siento bien y que no sea algo que apene, sino que es algo que hoy siempre ha pasado, pero hoy todos pasamos por estados de malestar, de desesperación, de tristeza y de ansiedad, todos. Entonces, el pedir ayuda va a disminuir este sufrimiento, porque se sufre. Sí. Y en este sufrimiento tiene efectos en mi capacidad laboral, en mi capacidad educativa, en mis relaciones, ¿sí? Con mi familia. Entonces, sí nos limita mucho. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos verlo de vuelta con nosotros también con estos temas bien interesantes. Creo que faltaron mucha información que dar, sin embargo, pues este espacio va a estar abierto y pues lo invitamos a que... Y también en mi Twitter, @barriguete1, lo que necesiten. Pues ahí tenemos mucha información que nos puede ayudar a seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Muchas gracias por ver este video y espéranos el próximo. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un nuevo video en Conexión CBI.